allí en sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Recuerden que hoy vamos a tocar un segundo tema sobre a quien temes. Recuerden el domingo anterior tocamos sobre este aspecto, pero como es un tema que tiene mucho contenido, queríamos en la mañana de hoy, a manera de repaso, a manera de revisión de algunos aspectos que tienen que ver con este tema, entonces sentimos que debíamos volver sobre ellos para que nosotros como cristianos, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, de las dificultades, a pesar de los retos y los desafíos que la vida nos trae, podamos siempre tener la atención puesta en el Señor, porque las olas nos distraen de quién está caminando sobre ellas. Y por eso nosotros debemos siempre poner la mira en Jesús. Cuando la palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, se está refiriendo precisamente a eso, de cómo nosotros debemos mantener los ojos puestos en Él. La clase de esta mañana, que la disfrutamos mucho, el maestro nos enseñó que el sentido más apreciado es el de la vista. Y por algo el Señor dice, poner los ojos en mí. O sea, debemos nosotros prestar atención realmente a quién es esa persona, a lo que dijo esa persona, a los hechos de esa persona, que nosotros lo hemos profesado como nuestro Dios, como nuestro Mesías. Podemos decir amén, ¿verdad? Sé que nosotros debemos estar plenamente convencidos de esta realidad. Entonces, el temor, el miedo, son elementos que forman parte intrínseca en la naturaleza humana por causa de una intervención, por causa del efecto de una acción que tuvo su origen en el huerto de Edén y que enfermó a la posteridad humana. Es un problema que no tiene solución, es un problema, es un cáncer que no tiene cura, excepto de esa persona que dijo, pon los ojos en mí. Y cuando tú pones los ojos en mí y tú veas quién soy yo, veas la trascendencia que tiene lo que yo digo y veas la divinidad que hay en mí por lo que yo hago, entonces podemos estar quietos, podemos estar tranquilos. Y cuando el temor llega por la fe en ese a quien estamos mirando, nosotros podemos rebasar esas crisis. Dice allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y cuando ponemos nuestros ojos en ti, no tenemos miedo, sino tenemos un temor reverente, porque tu Espíritu Santo nos ha revelado que eres Dios. Y si tú eres Dios y hemos puesto nuestra fe en ti, no habrá adversidad que tú no venzas, no habrá problema que tú no derribes. Por eso, Señor, estamos quietos y confiados para tu gloria y para tu honra. Oramos, Señor, dándote las gracias por esta palabra y que ella pueda producir en nosotros el efecto para la cual fue enviada. Oramos en tu nombre. Amén. Entonces, hermanos, este es un tema muy importante. ¿A quién le temes? Usted ve hoy en el mundo que estamos viviendo en una sociedad muy temerosa, y cuanto más temor, cuanto más miedo el hombre siente, más vulnerable es. Vulnerable a Satanás, vulnerable a las estrategias de Satanás y más visualmente a las estrategias de los hombres que están siendo usados por el mismo Satanás. Los gobiernos, las corporaciones, los jefes de trabajo, los compañeros de trabajo, inclusive algunas veces hasta la misma familia. Hay quienes se sienten temerosos de determinada parte de la familia que tienen determinada trascendencia o tienen determinada autoridad, y cualquier decisión que tomen nos puede afectar. Tenemos temor inclusive a perder el trabajo, tenemos temor a perder nuestras relaciones, nuestra comunicación. Disculpen. Y todo esto va trayendo al hombre
inseguridad, va trayendo al hombre frustración, va trayendo al hombre una serie de experiencias que lo van disminuyendo y llega el momento en que la persona no vive la normalidad para la cual Dios ha permitido, la cual Dios diseñó para él. Por eso necesitamos a Dios. El miedo es algo inherente en el ser humano y nosotros los cristianos lo entendemos porque sabemos que esta es la infección que trajo a la humanidad el pecado original. Pero nosotros debemos tener en cuenta estas palabras que el Señor dijo, palabras que vienen de Dios. Y las palabras que vienen de Dios debemos prestar atención. Las palabras que vienen del Señor debemos no solo escucharlas, sino también ponerlas por práctica. Dice, no temas o no temáis a los que matan el cuerpo. Podrá haber algo en la realidad de la experiencia de nuestra vida, podrá haber algo peor que el que mate nuestro cuerpo. Yo creo que esa es la expresión máxima de lo que una persona le puede tener miedo. Hay algo elemental que se llama instinto de conservación, que también lo tienen los animales. O sea, usted un animal, bueno, los perros de aquí no, porque los perros de aquí son cristianos, pero cuando un perro viene a morderte y usted coge una leña y usted lo amenaza, el perro se tranquiliza un poco, si es muy converso no, se sigue, pero cuando usted le da un buen batazo por la cabeza, el perro chilla y sale echando. Quiere decir que el perro sabe que el próximo balazo no lo va a sobrevivir. Quiere decir que su instinto de conservación aún va al nivel animal y él sale huyendo, sale corriendo y demuestra su temor con su chillillo, ¿verdad? Y entonces va a ladrar de ver. Entonces es una cuestión que nos afecta a nosotros en nuestra naturaleza humana. Ante un peligro, ¿qué hacemos? Nos replegamos. Ante una situación que no podemos enfrentar, pues tratamos de cubrirnos. El instinto de conservación, un ejemplo más claro es cuando hay una tormenta, ¿qué hacemos? Nos vamos para el techo y ahí le decimos, ven acá, viento, si tú eres guapo pasa por aquí. Cuando hay una tormenta, uno se esconde en un refugio, ¿ves? Porque ese es el instinto de conservación. Pero hay una situación tan real que el Señor, hay un cuadro tan importante que el Señor está presentando y dice, no temas al que mata tu cuerpo. El Señor está poniendo en la mente de los apóstoles, poniendo en la mente de aquellos primeros discípulos, que así como con Él se haría, Él tendría que enfrentar grandes adversidades, grande violencia, no solo de los romanos, grande violencia de los de su pueblo, y no solo grande violencia de los de su pueblo, sino de los líderes religiosos de su pueblo, que rechazarían lo que él dijo, rechazarían y no valorarían lo que él hizo y lo rechazarían por lo que él representaba. Es decir, ustedes no le tengan miedo al que mate el cuerpo, porque ustedes van a darse cuenta que cuando yo pase por la cruz, no importa que yo sea colgado en un madero, no importa que yo sea crucificado, ustedes van a ver que al tercer día yo me levantaré. Así que no le tengan miedo al que le va a matar el cuerpo, porque hay promesa, hay seguridad, hay convicción, hay una verdad gloriosa de que aun cuando tú pierdas tu cuerpo por causa de mí, tú serás levantado, tú serás resucitado. ¿Cuánto podemos alabar al Señor por eso, verdad? Tenemos esa gloriosa experiencia y el Señor así lo pudo testificar a través de su propia vida. Dice que el Señor fue llevado a la cruz, al tercer día resucitó. Y los cristianos primitivos, los apóstoles, comenzando con ellos, pudieron captar esa idea, pudieron interiorizar esas palabras del Señor cuando dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Bendito sea Dios. La expresión máxima es perder el cuerpo. Si no debes temer a eso, no temas a un ciclón, no temas a un huracán, no temas a la inflación, no temas al cambio de un gobierno, no temas a las persecuciones cristianas, no teman a aquello que va a venir.
Porque si tú temes a lo que va a venir, vas a poner en riesgo la fe que tú tienes en mí. Y el llamado del Señor es que hay un reto continuo de Satanás que va a perseguir a todos aquellos que somos fieles al Señor. De una manera, Él va a usar esos elementos negativos para que nuestra fe sea fracturada. Pero por la gracia de Dios en esta mañana, volvemos a hacer la pregunta: ¿a quién tú le temes? ¿A quién le tememos? ¿Estamos temiéndole a las cosas ordinarias negativas de la vida? ¿Le estamos temiendo a las adversidades que hay debajo del cielo? El Señor dice: no le temas a eso. ¿Estamos temiéndole a una posible persecución? Probablemente ya la persecución esté iniciándose. Ya, por lo menos aquí en este país, no tenemos constancia de una persecución abierta, pero sí hemos sido testigos, sí hemos sido quizás víctimas de que hay diferentes tipos de persecuciones, cuando es coartada tu libertad de expresión, cuando comienza a ser coartada tu libertad de reunión, tu libertad de congregación, que tú no tengas la capacidad de poder decir todo lo que realmente tú piensas, no lo que sacas de tu bolsillo, sino cuando tú pones en contraste lo que te ofrece el mundo y la bendición que te ofrece Dios. Usted ve que ellos tratan de anularte. Ese es un tipo de persecución. Hay muchos cristianos que no suben de posición en sus centros de trabajo porque prefieren ignorar, porque es una luz que va a poner de manifiesto la suciedad que tienen los que están a tu alrededor. Eso nos ha pasado quizás a algunos de nosotros, ¿verdad? Pero dice Cristo, ¿ese es algo que tú debes tener? No. Esas son pruebas que van a definir, esas son pruebas que van a hacer que tú brilles y que tú tengas el valor que el oro tiene cuando es refinado por causa del fuego. Entonces el Señor dice algo aquí muy interesante que debemos nosotros tenerlo en cuenta. Más temed, más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. Ese es el verdadero temor que se debe tener. ¿Y quién es el que mete el alma y el cuerpo de un impío en el infierno? Cristo. Dios. Exactamente. Hay muchas personas, que usted lo ha oído, hay muchas personas, muchos predicadores inclusive, que no leen bien y creen que quien puede echar el alma de una persona en el infierno es Satanás, pero Satanás no tiene esa autoridad. No, que el mismo va para allá. Exacto, porque ya le está respirando el amargor que tiene el infierno, porque él es parte del infierno. Yo pienso que Satanás, el infierno, además de ser un lugar, Satanás es parte de ese lugar por la voluminosidad de su maldad, por la voluminosidad de su rebelión contra Dios. Él está siendo parte de ese lugar tan terrible. Satanás no tiene poder para llevarte allí. Satanás usa las pruebas, Satanás usa las aflicciones y Satanás usa todo aquello que dice ese versículo, que usa inclusive hasta que tú le tengas miedo a perder tu vida. Por eso el Señor dice en una oportunidad: el que pierda su vida por causa de mí, la alcanzará. Pero el que la alcance y me pierda a mí, puedes vivir aquí 80, 90, 100, 150 años. Cambiaste lo temporal por lo eterno. Pero ¿a quién tú temes en esta mañana? ¿A qué es lo que tú le temes esta mañana? ¿A lo que te puede hacer el diablo o a donde te puede enviar Dios? Yo quiero confiar en el Señor, que aun cuando mi cuerpo se pierda o cualquier adversidad, ya sea natural o espiritual o algo provocado por Satanás, yo tengo la convicción que aun cuando mi cuerpo muere, hay una esperanza de resurrección para la vida eterna. Y Cristo y Dios, que tienen autoridad sobre mi alma, me redimirá de cualquier adversidad y me llevará a sus moradas y a su gloria eterna. Amén. Es importante, hermanos, que tengamos eso en consideración. Por eso los apóstoles estuvieron dispuestos a morir. Por eso los primeros cristianos estuvieron dispuestos a morir. Por eso aquella primera generación de hijos de Dios dice que iban al ruedo del circo romano y tenían temor de morir. Porque claro que una mordida de un león duele, ¿sí o no? Si un perrito chihuahua te muere, tú gritas. Imagínate la mordida de un león. Imagínate ese cuadro.
que tú salgas a ese ruedo, a esa arena, y usted ve a 70,000 personas gritando eufóricamente para que suelten los leones, y usted simplemente su delito ha sido creer y confiar en Dios, que su único delito ha sido amar la palabra del Señor, convertirte del paganismo al amor de Cristo, convertirte de un delincuente a una persona honesta, y el pago de eso sea que te suelten los leones. Pero ellos temían ¿a quién? No a los leones. Ellos verdaderamente temían a aquel que podía echar sus almas, ¿dónde? En el infierno. Dice, no, yo al infierno no quiero, Señor, quiero ir a tu morada, aunque me cueste perder la vida. ¿A qué es lo que le tememos? Tengamos temor a eso. Hay muchas personas que cambian el cielo, muchas personas que desprecian a Dios por el temor a lo que el diablo les puede hacer. Pero en esta mañana estamos aquí, en este lugar, para decirle al Señor, quiero ser fiel a ti a pesar de lo que el diablo, a pesar de lo que el mundo, mientras estemos debajo del sol, confiamos en ti. Porque cuando ya no haya sol, porque dice la Biblia que ya no habrá más sol, porque Dios será nuestra luz, será el que nos alumbra y nosotros seremos su pueblo. Podemos hacer verdad. Entonces, ¿a qué temer en esta mañana? Los hermanos muchas veces comenzamos, ustedes no se han dado cuenta algunas veces los hermanos, oye, que ahora esto sí está mal, oye, que ahora sí se acabó esto, ahora sí que la situación se va a poner terrible, y las personas comienzan a través de aquellas cosas que vamos oyendo en la televisión, en las noticias, y comenzamos a llenar nuestra cabeza de esas grandes batallas, y nos vamos olvidando de Dios, comenzamos a tener miedo a eso, y si hay reprensión, ¿cuánta gente no se ha unido de la iglesia? Yo recuerdo en la década de los 60, yo nací en el 63, estaba muy chiquito, pero yo recuerdo cuando niño, cuánta gente se fueron de la iglesia, las iglesias quedaron vacías, cuántos pastores emigraron, cuántas personas dentro de las congregaciones tuvieron miedo y se quedaron las iglesias con 8 o 10 personas. Aquí hay un avivamiento hoy en comparación con muchas iglesias de esa época, de esa generación. Pero los que se quedaron, los que pagaron el precio, los que prefirieron temer a Dios, Dios los premió. Dios no le fue infiel. Hoy la iglesia es 10, 15, 20 veces más de lo que fue en esa época. Porque los que le temen a Dios, los que honran a Dios, los que han tenido ese don del Espíritu Santo, porque es un temor reverente a Dios, Dios los saca de la boca de los leones, Dios los saca del horno de fuego, Dios hace que pasemos el desierto, y Dios hace que disfrutamos la Canaán celestial. Amén. Qué importante es eso, hermano. Hay algunos juicios de los que la Biblia habla, a los que nosotros miramos, y son juicios que han de venir y que definirán nuestra condición delante de Dios. Nosotros hemos hablado del juicio especial de Dios, el juicio providencial del Señor y el juicio final. Por eso estamos haciendo un pequeño repaso. Y el juicio providencial es aquel juicio que Dios establece a través de las leyes físicas, y estas leyes objetivas son las que hacen posible que en la parte humana se mantenga el balance, se mantenga el equilibrio, y podamos estar aquí sentados en el día de hoy. Por ejemplo, si yo me subo al techo de esta casa y yo me tiro, ¿qué me va a pasar? Probablemente me rompa un pie, probablemente me rompa 2 o 3 costillas, depende. ¿Por qué? Porque yo estoy violando una ley física que el Señor ha puesto para que me proteja, porque la ley de la gravedad me mantiene con los pies puestos en la tierra. Entonces, si yo violo esa ley, me subo y me tiro al vacío, indudablemente que yo voy a tener un accidente sobre eso. El maltrato a un miembro del cuerpo, los miembros del cuerpo, cada uno tiene su función. Si yo de alguna manera daño e insisto en dañar a ese miembro, indudablemente que va a sufrir el daño, y ese daño va a traer problemas a mi salud, y eso es una violación contra mi propio cuerpo. Un pueblo puede ser diezmado por no ocuparse de la salud. Ustedes recuerdan
la reciente epidemia que nosotros pasamos, el COVID-19, los países que no tomaron medidas fueron más afectados. Cuando hay una epidemia que no se tiene en cuenta, el violar los protocolos muchas veces traen como consecuencia esas grandes epidemias, y nosotros sabemos que esto ha sido así. Cuando surgió el SIDA y comenzó aquella propagación increíble, paralelamente a eso, que era lo que se instigaba a la juventud: tengan sexo libre, tengan sexo como sea, y entonces se fue propagando esa epidemia de proporciones globales. Quiere decir que a la medida que se van violando esas leyes, van creándose a la vez situaciones tan difíciles que traen como consecuencia que esos pueblos y esas naciones sean altamente diezmados. Muchas cosas pudiéramos poner como ejemplo que ilustran realmente ese juicio, que es un juicio providencial en el sentido que se está violando aquellas cosas que Dios ha establecido para mantener el equilibrio, y tú las estás violando, y por violar esas leyes que Dios estableció providencialmente para que haya balance y haya equilibrio, porque mi cuerpo es perfecto, Dios lo creó providencialmente maravilloso, pero si no lo cuido, lo estoy destruyendo. Así es simplemente un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta. También, hermanos, el juicio especial son circunstancias destructivas que Dios envía a una nación, que Dios envía a una persona, que Dios envía a una época como una reacción a la rebelión del hombre. Es decir, que la historia está llena de esos ejemplos. Vamos a poner dos solamente que ilustran muy claramente esto. Ustedes recuerdan el diluvio. El diluvio fue un juicio especial de Dios. Fue tanta la maldad del hombre que llegó a la presencia de Dios y Dios tuvo que actuar. Fue tanta la rebelión del hombre en los días de Noé que Dios tuvo que destruir la raza humana. Dice que fue tanta la maldad de los hombres en los días que tuvo que ser construido el arca, pero los días en los que se iba a construir la torre de Babel, que Dios hizo un juicio. Y por eso unos hablan en japonés y otros hablan en chino. Y por eso la mayoría de la gente no se entiende. Eso fue un juicio. Quiere decir que hay la invasión de Israel a Canaán. Es un juicio especial. Israel vive en Canaán porque Dios le dio esa tierra. Y al Dios darle esa tierra, estaba haciendo justicia y estaba haciendo un juicio sobre esas naciones que habían llegado en un momento determinado a constituirse en enemigas de Dios todo el tiempo. Nabucodonosor también sufrió un juicio especial de índole personal. Hay muchas formas en las que podemos... Sodoma y Gomorra, muy bien. Recordamos cómo Dios llamó a Lot de aquel lugar, y saliendo Lot, dice la palabra del Señor que descendió del cielo fuego y azufre. Cuando la persona no tiene el temor reverente ante Dios, ignora a Dios, ignora su palabra, ellos creen que Dios no va a hacer nada. La gente piensa que porque maldice a Dios, que porque ofende a Dios, no le pasa nada, porque ven que pasan los años y no sucede nada en su vida. Pero hay un día en que Dios va a hacer un juicio, y todas esas personas van a recibir la consecuencia de su desobediencia. Volvemos a la pregunta: ¿a qué tú le temes? Tú le temes a no ir a favor de la corriente del mundo. Por eso dice la Biblia que no debemos seguir la corriente de este siglo. Porque no seguir la corriente de este siglo implica el ser rechazados por ellos, el no obtener los beneficios que seguir esa corriente trae. Pero ya yo no estoy teniendo temor a eso. ¿A quién yo le estoy teniendo temor? Le estoy teniendo temor a aquel que puede echar mi alma en el infierno, que no es Satanás. Satanás quiere que todas las personas vayan al infierno, pero Dios quiere que todas las personas vayan ¿a dónde? A su presencia, al cielo, ¿verdad? Nosotros tenemos esa gran bendición. Y dice la palabra de una manera muy especial. Yo quisiera, hermano, que busquemos ahí en nuestras Biblias, rapidito, en el libro de Hebreos, para ir terminando, porque es un tema muy amplio que no quisiera agotarles en el día de hoy, pero sí queremos traer la Biblia como el recurso fundamental, como nuestro libro
de texto, como decía el maestro esta mañana. Dice Hebreos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 18 en lo adelante. Es importante que entendamos esto. En el Antiguo Testamento hubo una experiencia extraordinaria en el pueblo de Israel. Cuando Hebreos capítulo 12, versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. No hay efectos en Hollywood que puedan producir aquellos efectos de la presencia de Dios sobre el monte Sinaí. Fue algo extraordinariamente espantoso y así lo definió el mismo Moisés. Aquello eran relámpagos, había humo, se oían truenos, aquello era algo extraordinario y no era un montecito, era el gran monte Sinaí, una cosa grandísima, dice, porque no podía soportar. Vamos a leer el 19 otra vez. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Cómo sería aquello? Aquella voz potente, aquellos truenos, era una voz como de trueno, dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y merece un pueblo que venía de una cultura pagana, un pueblo que venía adorando a tantos dioses, y aquella voz comenzó a situarlos donde debían estar para que le temieran a él y no le temieran a aquellos dioses falsos, demoníacos. Dice, si aún una bestia tocara el monte será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, Moisés, si Moisés dijo eso, ¿cómo estarían aquellos judíos? Dice, si aún una bestia tocaba el monte será apedreada o pasada por fuego. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Cómo sería aquello, hermano? Es decir, aquello que tú le temes hoy. Tú le estás temiendo a que el jefe te bote del trabajo y porque no te bote del trabajo tú comienzas a hacer las cosas mal hechas para obedecer lo que él dice, para no perder. ¿Eso es lo que tú le tienes miedo? Tú le tienes miedo a que si pierdo el mortgage de la casa, la prueba que te ponga Satanás nunca es más alta que las exigencias que Dios va a poner en tu vida para adquirir lo que Él ha prometido darte, que nadie te lo va a poder quitar. Ni Satanás, ni el infierno, ni los demonios. Nosotros creemos en un Dios que lo que ha prometido lo cumplirá. Pero mire, sigamos leyendo. Dice, estoy espantado y temblando. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están donde inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y dice a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice, mirad que no desechéis al que habla. A eso es a lo que hay que tener temor, a eso es lo que hay que observar, a esto es lo que hay que contemplar. El mundo entero puede abrirse bajo nuestros pies y no tengamos miedo a eso. Tengamos temor reverente a aquel que puede librarnos de la muerte, que puede librarnos de todos los retos, de todas las persecuciones y de todas aquellas cosas horribles que pueden venir. No le temas nada, hermano, al futuro. No le temas a lo que va a pasar mañana con tu vida ni con tu familia. Vive tu vida, vivamos nuestra vida con fe en Dios. Porque ese Dios que hace temblar el monte, ese Dios que hace que ahumee aquella montaña, ese Dios que hace posible todas estas maravillas, aún tu vida de la muerte puede levantar. Entonces, ¿a qué temer? Tengamos temor al Señor
que es un temor reverente. No le tengamos miedo a Satanás, sino tengámosle temor al Señor. Glorifiquemos al Señor. Tus hijos, tus nietos, nuestro trabajo, nuestra vida está segura y escondida ¿en quién? En Dios. ¿A quién tú le temes en esta mañana? La gente cree que el temor es aquellas cosas que van a venir a nuestra vida desagradables. No, el verdadero temor es ante el Señor, porque cuando yo temo, le temo a Él. Ese temor santo hace que su justicia y hace que su gracia y hace que su misericordia sea vertida sobre mí y yo pueda enfrentar todos esos obstáculos aún hasta la muerte. Así que, hermanos, en esta mañana podamos llevar esta palabra a nuestro corazón. Y hay un juicio que con él terminamos. Si quieren podemos leer allí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro capítulo 3 dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Y para quién es eso? Para algunos elegidos. Si tú dices que los elegidos no se perderán, este versículo no tuviera que estar en la Biblia. Aquí está diciendo, hermanos, que no queriendo que ninguno se pierda. Si fueran solo los elegidos, Él no se perderían. Pero aquí dice que Él no quiere que ninguno se pierda, mas todos, ¿qué cosa? Procedan al arrepentimiento. Se está refiriendo a aquellas personas que todavía no se han arrepentido. Y Él está siendo paciente, que Él está tolerando aquellas cosas malas que pueden estar pasando en tu vida y con tu vida. Porque Él anhela que esa persona que tú amas también sea salvo como tú. Él está algunas veces permitiéndote experiencias desagradables, está permitiéndote experiencias difíciles y no te las quita y no ha llegado porque Él quiere que a las personas que tú amas, de tu familia, a las personas que tú amas, de tu trabajo, a las personas en este mundo, todavía Él quiere que se arrepientan. Por eso nosotros no rechacemos ni hablemos mal de Dios cuando nos permite que pasemos por algo desagradable, sino que digamos: Señor, usa estas adversidades para que yo pueda en mi paciencia ver que tus promesas en mi vida se cumplirán. Y aquellas personas que yo amo vengan también al conocimiento de tu gracia. No te sientas mal porque alguien en tu familia no está en las filas de la fe. No te sientas mal en el sentido que Dios se va. No, todavía Dios. Si Dios va a usar el juicio, Dios lo usará con tal de que su alma no vaya al infierno, con tal de que su alma vaya a su presencia, aun cuando el cuerpo pueda sufrir. ¿Cuánto decimos amén? Permite el Señor que lo hayamos entendido. Y dice aquí: pero el día del Señor, es decir, el día final, el día último, que es el día donde el Señor va a poner de cabeza en el infierno a aquellas personas que no les importó su palabra, que no les importó la iglesia, que no les importó al Señor. Ese día, todos estos arrogantes, que mire usted los ve en Los Ángeles, mire qué cosa es, eso es un juicio especial. Aunque Dios no encendió la candela allí, mire lo que ha pasado allí. Aquí no está Dios. En esta ciudad no cuentan los votos de Dios. Ustedes no vieron ese programa, dijo aquella señora allí. Y todos esos artistas que tienen un ego más grande que las nubes, muchos de ellos han perdido sus casas de millones y millones de dólares. ¿Por qué? Porque han tenido puesto su corazón en eso y ahora están frustrados, ahora están tristes, ahora están avergonzados, ahora tienen que lidiar porque han perdido en unas horas toda la acumulación de sus riquezas a través de toda su vida, comprometiendo su alma con el diablo. Así paga Satanás. Hay un viejo dicho que dice que el diablo a quien bien le sirve, mal le paga. Así que nosotros en esta mañana declaramos en el nombre del Señor que no servimos a Satanás. Amén. Va a ser verdadero, como dice el himno, es servir a Jehová. Amén. Así que si paga bien, aun cuando nuestro sacrificio sea poco, la ganancia que tenemos en Él por ese sacrificio es mucho más. Por eso venir, reunirnos, adorar al Señor, buscar al Señor, es un pequeño esfuerzo que hacemos, pero todo el beneficio que tenemos garantizado por hacer eso, el Señor lo multiplicará más. No tenemos temor ni a la vida ni a la muerte.
tenemos el temor a Dios, que tanto en la vida como en la muerte será nuestro proveedor, nuestra bendición máxima. Dice aquí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche para las personas que no son cristianas, por supuesto. Él no va a ser un ladrón para mí. Yo estoy atento a la profecía, estoy atento a las señales, estoy mirando en todas las esquinas cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. No es ladrón para mí en el sentido que yo no voy a saber cuándo viene. Yo sé que su venida está cerca por todas las profecías que se están cumpliendo, que están diciendo, oye, el Señor está a la puerta. ¿Podemos decir amén? Amén. Yo estoy confiado en eso. Como ladrón, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿A quién no le teme? Oiga, usted sabe lo que es no tener a Dios y ver los cielos ardiendo. Tú ves Los Ángeles ahora en California ardiendo y la gente está perdiéndolo todo y eso no es nada con lo que viene. El juicio de Dios, cuando se desata, yo quiero estar de su lado. Cuando el juicio de Dios se desate, yo quiero estar dentro del arca. Cuando el juicio de Dios se desate, yo quiero estar fuera de Sodoma y Gomorra. Cuando el juicio de Dios se desate, yo no quiero estar de parte de la familia de Coré, en aquella rebelión que la tierra se abrió y descendieron vivos al Señor. Yo quiero estar formando parte de la familia que dijo, que declaró y vivió en el temor a Jehová de los ejércitos. ¿A quién tú le temes? Mire lo que va a pasar. Dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, todo aquello que conforma la creación, dice, será deshechos. O sea que todo lo que mantiene en equilibrio la creación, la ley de la gravitación, todas las leyes que mantienen, las leyes físicas que mantienen el universo funcionando de una manera estable, equilibrada, todos esos ecologistas no tienen ni idea de lo que va a suceder con lo que ellos hipócritamente creen que aman. Ellos dicen que aman la creación, que aman la tierra. Sin embargo, no aman al que hizo la tierra. ¿Cómo tú puedes entender eso? Bueno, va a llegar un día que ellos, juntamente con la creación, van a ser desechos. Va a haber lo que nosotros sabemos que es una hecatombe nuclear. No va a ser fácil lo que va a pasar. Va a ser algo espantoso. Usted ve, hermano, lo que hablamos en la mañana de hoy, lo que sucedía en el monte de Sinaí con la presencia de Dios. Imagínense lo que va a suceder cuando Dios, Jesús el Cristo, aparezca en la bóveda celeste y su presencia divina, su presencia y su esencia infinitamente luminosa, que la tierra no podrá soportar aquella presencia de ese Dios. La gente cree que Jesucristo va a venir y se va a sentar en la butaca donde David fue rey. ¿Qué manera tan chiquita de mirar y de valorar al Cristo que está a la diestra del Padre. Amén. Se encenderá la tierra y juntamente con ella sus obras. Y juntamente con ellos, ¿quiénes más? Los que no creyeron en Dios. ¿A qué tú le temes? Yo le debo mi temor reverente a Dios, porque cuando estoy bajo la gracia de Dios y sucedan esos hechos horribles, yo estaré transformado. Dice que los muertos resucitarán, pero nosotros seremos transformados, porque de la única manera que se puede soportar el vir de la creación es cuando el Señor te transforme y ya la candela no te queme, ya el fuego no te haga daño. ¿Cuántos decimos amén? Bendito sea Dios. Yo temo a ese Dios. No le tengo miedo, le temo, lo respeto, lo adoro, lo valoro. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de venir esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que tememos a Jehová, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ya lo que hay debajo del cielo no nos interesará tanto. Ya lo que tenemos en nuestra mente es
fijo aquel día en que el Señor viene con nosotros. Si no llego a aquel día porque muero, no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque Él me va a levantar de ahí. Dice, tú no le tengas miedo o sea, que el pecado trajo como consecuencia la muerte. No le tengas miedo a eso. Tenle temor a aquel que es el que, si tú no tienes tu fe definida en Él, sí te puede echar a la muerte eterna. ¿Qué cosa es el infierno? La separación de Dios por la eternidad, oscuridad. Ese es el infierno. Pero yo espero en el Señor cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Para finalizar, vamos a nuestro hogar recordando, dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Cuánto decimos amén? ¿Qué es lo que tú deseas? Amar al Señor, Él te dará amor. Tú quieres y tú deseas serle fiel al Señor, Él va a ser fiel contigo. Dice, aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dice aquí, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. ¿Cuánto decimos amén? ¿A qué le tememos? Temamos a aquel, ¿verdad?, que puede levantar nuestra alma de los sepulcros, aquel que puede redimirnos, pese a que la tierra se reviente, mas el justo permanece para siempre. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana en el de nuestro corazón. Oremos.